Usted tiene una cita con los personajes que hacen la noticia. De lunes a viernes de 5:30 a 10 de la mañana. Con Oscar Mario Beteta. Grupo Fórmula. Bueno, pues vamos a platicar y siempre me da mucho gusto hacerlo con don Ricardo Monreal. Ricardo, muchas gracias, buen día. ¿Qué tal, Oscar Mario? Un saludo a todo el auditorio, a tus colaboradores, a todos los que nos escuchan en muchas partes del país y fuera del país. Un abrazo. Igual, don Ricardo. Ahora sí, dígame, ¿cómo lo presento hoy? Ciudadano. Común y corriente, Tengo... ciudadano común y corriente, ¿o qué? Ciudadano, porque ya ¿Ya? no soy senador. No, bueno, ya pues es que ya no sé, ya no sabemos nada. Ya sí. no soy nada. No, hombre, estoy en el limbo. Bueno, soy maestro universitario. Maestro universitario. Catedrático de la universidad. A ver. Soy ahora, catedrático de la UNAM, a mucho orgullo. A mucho orgullo. Bueno, ¿dónde estamos, Ricardo? A ver, vamos como analista. Entonces vamos, entonces vamos a escucharlo como analista político con esa enorme experiencia que tiene y ese historial tan sólido en lo personal y profesional. ¿Dónde estamos y hacia a dónde vamos en este concurso por la presidencia de la República? Como analista, ¿eh? Como analista. Bueno, no como morenista, ni ex candidato, ni probable candidato, ni esas cosas. A ver, analista primero y luego ya entramos a usted. A ver. De acuerdo. Yo creo que estamos en un momento crucial de la vida institucional de México. Veo que está muy fuerte Morena, que a pesar de esta vicisitud o aparente decisión existente decisión de Marcelo Ebrard en este momento, aún así Claudia Sheinbaum surge con fuerza y surge con la mayoría de los aspirantes levantándole la mano y reconociendo su triunfo, es decir, una gran legitimidad. Eso es desde mi punto de vista, que se enfrenta a la candidata del Frente, que también tiene lo suyo y que están luchando por crecer. Si en este momento hubiese elecciones, no me queda ninguna duda que estaría obteniendo el triunfo rotundo Claudia Sheinbaum. Y ahora tendrá, sí, Claudia Sheinbaum, pero el Congreso no sé. Ese es el fondo de la discusión. Yo creo que ellos saben que la presidencia, me refiero a los opositores, que la presidencia es muy difícil que le quiten, le arrebaten o le ganen a Morena. Ahora se van a concentrar en la Ciudad de México y en algunos distritos y en la disputa por el Congreso de la Unión para poder quitarle la mayoría a Morena y a sus aliados. Será una lucha fuerte de estrategia y de inteligencia y que obviamente nada está escrito. Ahora, está un tercer elemento que es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard ha generado una expectativa positiva, aunque no termina por definir su ruta. Ha hecho una inteligente táctica de oponerse y de inconformidad que la ha llevado al terreno jurídico electoral al impugnar los resultados ante la Comisión de Honestidad y Justicia. Lo que él espera es que le resuelvan desechando o declarando improcedente la demanda y él al final acudir al Tribunal Electoral en búsqueda de que se le protejan sus derechos políticos que considera vulnerados. Ahí es donde el tribunal agotará y decidirá si hay o no posibilidades de reponer el procedimiento. Yo creo que no, porque la instancia interna fue firmada y se llevó a cabo dentro de las propias autoridades internas del partido. Sin embargo, él lo está intentando
y lo va a votar en el Tribunal Electoral. Yo creo que Morena no debería subestimar el efecto que puede generar Marcelo hacia afuera. Si Marcelo pudiera convertirse en un tercer candidato, dos mujeres, un hombre, abanderando a otro partido que además que era MC, aunque MC también tiene sus propias circunstancias internas, sus propias, diría yo, sus propios infiernos, y no será tampoco ninguna comodidad o bienvenida pletórica o alegre su llegada, porque están inscritos ahí tanto Samuel García, que es el gobernador de Nuevo León, incluso el coordinador de los diputados de Morena, un joven inteligente, por cierto, de Zacatecas, el diputado Maínez. O sea, sí creo que tiene Movimiento Ciudadano sus propios personajes y personalidades, y en ese sentido creo que puede generarse un gran proceso en el que Morena, desde mi punto de vista, va a ganar la elección del 24 a la presidencia, y la oposición se va a centrar en la Ciudad de México y en distritos y Senado de la República para poder lograr ganar la mayoría. Esa es para mí la estrategia más clara que avisoro por la experiencia que tengo y que se van a concentrar ahí. Oiga, entonces está diciendo usted, don Ricardo Monreal, y si no me corrige, que prácticamente Xóchitl Gálvez tiene perdido este concurso, esta contienda, porque va contra, a ver, y le pregunto, contra una elección de Estado, con todo el dinero, con todo el poder, con toda la influencia, con todo el control y con 23 o 24 quizá gobernadores y gobernadoras? Mira, has hecho tú un relato interesante. Yo no lo diría bueno, de pero le esa pregunto, manera. ¿empataría con lo que estamos diciendo o no? Yo lo que te digo es que va a ser una elección muy clara, en donde Morena en tan solo 10 años ha logrado estar en este momento gobernando la mayoría de estados del país, 23 ya, con el del Estado de México 24, la próxima semana, o esta semana, más bien, el viernes o el sábado, tomará protesta Delfina Gómez, un estado extraordinario. Entonces tiene el Estado de México y la ciudad. Yo veo la Ciudad de México más complicada, en donde sí hay una oposición orgánica, real, espontánea, y que después de 20 y tantos años de gobernarla a la izquierda, también hay los intentos de refrescarla o de buscar alternancia política, también la hay. Pero yo sí veo a Claudia Sheinbaum muy fuerte, mi querido Oscar Mario y auditorio. Veo imbatible a Claudia Sheinbaum. Yo creo que ella tiene en este momento un promedio de 50 puntos porcentuales de preferencia electoral efectiva, y lo va a mantener porque es inteligente. Le he visto con un perfil más cuidadoso, más tolerante, más inclusivo. Yo creo que ella sabe la necesidad que tiene de tener que acercarse a sectores. Yo siento que los hemos estado perdiendo, o si no perdiendo, al menos se están alejando. Clases medias, empresarios nacionalistas, académicos, intelectuales, asociaciones religiosas y también medios de comunicación, comunicadores, reporteros, creo, analistas políticos, campesinos y incluso trabajadores y trabajadoras. Creo que ahí necesitamos, yo ahora lo digo como militante de Morena, acercarnos a sus causas y tratar de encabezarlas y resolverlas.
pero nos hemos alejado, para mí, muy lamentablemente, de ellos, que muchos de los mismos nos dieron el triunfo en el 2018. Pero para mí, Claudia tiene un alto nivel de ganar la elección del 2024 y yo me inscribo en un simpatizante que la va a respaldar en donde se pueda y como se pueda. Entonces, porque mira, 23 estados, yo sé lo que es eso. Hace 6 años. Perdón, Ricardo, deme 3 minutos, no quiero que lo atropelle la guillotina. Estoy platicando con Ricardo Monreal. Que en tu muro no todos sean videos de gatitos super cursis. Comparte todas las noticias y toda Él se define, autodefine ya, ahorita después de todo el proceso, como catedrático universitario. Pero bueno, luego me dice qué va a hacer después de que termine con esta reflexión que hacía Ricardo Monreal. Pero a ver, dice usted, y le están preguntando del auditorio, lo voy a poner en mis palabras. Dice Ricardo Monreal, mira, la candidata Claudia Sheinbaum está tan bien y tan fuerte que lo de Xóchitl, lo estoy poniendo en mis palabras, me corrige, que lo de Xóchitl Gálvez prácticamente es una derrota anunciada, porque Xóchitl Gálvez, o la oposición, no podrá ir o luchar frente a una conocida, reconocida candidata que aparte cuenta con todo el apoyo del Estado, todo el poder, la popularidad y el cariño que goza el presidente Andrés Manuel López Obrador como personaje que apoya a Claudia Sheinbaum, obviamente, y como titular del Poder Ejecutivo. No podrá ir contra todo el dinero que pues tiene el Estado mexicano o el gobierno para influir, y lo voy a decir así, y controlar todo este proceso. Y número 4, 24 gobernadores y gobernadoras, que van a ofrecer toda su estructura en apoyo también de Claudia. Entonces le diría a Xóchitl Gálvez, pues ni para qué compites, don Ricardo. Bueno, casi. Pero no tanto así, pero mira, sí. Yo le tengo respeto a Xóchitl, la conozco bien, viene de abajo, viene de atrás, y yo no lanzaría las campanas al vuelo, ni tampoco aseguraría que sería solamente testimonial o un día de campo la elección. No tanto así, pero déjame hacer la reflexión en conjunto, como tú lo has hecho ahora con mucho cuidado. Primero, para ganar una elección se requiere estructura y se requiere representatividad. En este momento, quienes tienen estructura muy sólida, los partidos que la tienen desde hace ya varios años son Morena en primer lugar, que tiene comités de organización territorial llamados COT, una cantidad importante que el partido paga de sus prerrogativas. Tiene además una estructura de comités seccionales en cada una de las secciones electorales y tiene capacidad de movilización. Se ha demostrado una y otra vez cuando los asistentes llenan el Zócalo cada vez que se convocan. Entonces, se requiere para ganar estructura y representación. Y los únicos que la tienen es Morena en demasía y bien organizados. Y yo te diría un poco el PAN, el PRI ya no lo sé, porque el PRI está en una crisis severa, no lo digo con gusto, lo digo con preocupación, porque yo soy de los partidarios de fortalecer al régimen de partidos, y el PAN, su voto es más ciudadano, volátil, les gusta opinar
y votar en su momento cuando la elección llega, pero no es un voto organizado, pues, no es un voto movilizado, y lo vimos en la elección del 21 aquí en la Ciudad de México, donde yo estuve, donde yo voto, en donde había largas colas de personas que votaban y muchos de ellos eran opositores a la 4T. Entonces son votos que no movilizas, pero sí actúan el día de la elección. Entonces, no tienen estructura o no la tienen tan actualizada, y para eso se requiere, para eso el triunfo requiere de ese tipo de estructuras. Y otra cosa, Oscar Mario, quieras o no, de manera legal o incluso no tan lícita, ojalá y no suceda, están los gobernadores y las gobernadoras. Es una cantidad impresionante que no recuerdo, salvo el PRI, el PAN nunca, pero salvo el PRI llegó a tener todos, 30, 31, 32 estados del país, del PRI, pero salvo el PRI, el PAN en su mejor momento llegaría a tener 12 o 14, no sé, en su mejor momento cuando gobernó Vicente Fox y Felipe Calderón, estarían en 10, 12 gobernadores o hasta 14, no recuerdo bien, tendríamos que revisar los antecedentes, pero nadie había llegado en la etapa contemporánea a tener 24 estados del país. De los estados más numerosos, poblacionalmente hablando, más poderosos, económicamente hablando, hablo de la Ciudad de México, del Estado de México, de Veracruz, de Puebla, es decir, de lugares significativos. El norte, Sonora, Sinaloa, salvo Chihuahua y Coahuila, Durango, que son el lunar por el PAN y el PRI, pero incluso en estos estados, Morena como marca está muy arriba. Ya cuando le pones candidato, baja Morena. Y en estados como Guanajuato incluso o Yucatán, Morena está muy arriba como marca, incluyendo también Jalisco, no está tan abajo, te diría, Movimiento Ciudadano 42, Morena 36, o sea, está competitivo, Oscar Mario. Quiere decir que hay una estructura territorial, pero también una base de movilización social, política, y que se convierte en movilización electoral cuando así lo decide el partido. Oiga, con base en su experiencia y analista, Ricardo, esto que dice es bien interesante y lo han cuestionado y lo han sugerido mucho al auditorio. ¿Cuál sería entonces la diferencia? ¿Por qué un candidato, un personaje, pues hasta entonces desconocido, pudo romper con la alternancia y la hegemonía del PRI durante 80 años, ganando la elección del 2000, le hace Vicente Fox, sí, y ahora pues no tiene ninguna de esas, de acuerdo a lo que usted señala y muchos otros, ¿no? Xóchitl Gálvez, ¿por qué Fox, desconocido, tal, rompe con 80 años y Xóchitl Gálvez no puede ahorita, o no podrá ahorita? Dice usted. Pregunta, sí. Es muy buena pregunta. Yo viví ambas. Viví la del 2000, porque yo era gobernador electo en el 98, y viví la del 2000. Yo creo que la alternancia política, la primera, se debió primero a que había un movimiento que logró desatar desde el 88 Cuauhtémoc Cárdenas y la izquierda, aquella corriente democrática cuyo principal protagonista fue Cuauhtémoc, Porfirio e Ifigenia Martínez. De ahí se desató un movimiento durante casi 12 años, y para mí los beneficiarios fueron Vicente Fox, que supo encabezar una rebelión ciudadana y irrumpió electoralmente en México ganando la elección. Pero ahí no fueron capaces de contener esta irrupción, por no decir rebelión ciudadana. Sin embargo, creo que hubo
un no cumplimiento de compromisos y acuerdos, y no es sino hasta 20 años después, 18 años después, cuando irrumpe otro movimiento que se venía ya preparando, cocinando o deliberando desde 20 años atrás, el de Andrés Manuel El del López presidente Obrador. López Obrador, sí, claro. Sí, y ahí era imposible que le ganaran. Y eran, fíjate, en el 18 no teníamos la cantidad de gobernadores que hoy tenemos, tendríamos 2 o 3 simpatizantes, sí. Y con mucha dificultad, porque incluso ellos no aplaudían ni tenían el apoyo total para el liceo López Obrador. Pero son fenómenos, no quiere decir que no se desate un fenómeno con ella, pero yo lo veo complicado porque tengo 42 años viviendo este tipo de fenómenos, y creo que uno de los instrumentos principales que no puede nadie cuestionar es la política social del presidente, que normalmente su efecto dura cuando menos 2 décadas, y la política social del presidente tiene raigambre y tiene arraigo popular, por lo que será muy difícil que ellos sientan que pueden optar por un partido distinto al que les ha generado esa política social. O sea, estoy hablando de realidades, no estoy hablando ni de estrategias fantasiosas, ni de especulaciones o ocurrencias, estoy hablando de lo que ocurrirá realmente. ¿Por qué el presidente López Obrador está tan aceptado popularmente? Para mí es la política social. ¿Por qué en el 2000 hubo la alternancia política con Vicente Fox? Porque había un presidente no identificado con su partido. Había un presidente, Ernesto Zedillo, que con aquella frase de una sana distancia abandonó, o no quisiera decirlo tan brusco, pero no se interesó en el partido, en su movimiento que logró después del asesinato de Colosio sustituirlo. Teta. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bueno, regreso con don Ricardo Monreal como politólogo, maestro universitario y todo lo demás que ya sabemos. Bueno, como estratega político, don Ricardo, querido Ricardo, a ver, palabras más, palabras menos, le preguntaban del auditorio, y esto es recurrente y se me hace siempre muy interesante, y alguien lo hizo hace como 3 semanas, pero es recurrente. Dicen, a ver, ¿por qué si Fox pudo terminar con la alternancia de 80 años, la hegemonía del PRI, no puede Xóchitl Gálvez con Morena y la popularidad y la fortaleza de Andrés Manuel López Obrador? Y yo creo que ya lo está contestando desde su análisis, perspectiva, experiencia, Ricardo Monreal. Entonces, dice Ricardo Monreal, mira, yo creo que está muy bien para la democracia en este país, pero el concurso de la presidencia con la candidata Xóchitl Gálvez es la crónica de una derrota anunciada. ¿Y por qué una derrota anunciada? Pues por todo lo que sabemos que es la condición en la que llega otra mujer conocida, apoyada, reconocida, fuerte, como es Claudia Sheinbaum, con todo el apoyo del Estado, todo el poder, popularidad, cariño del que goza el presidente López Obrador, pero no solo como presidente, sino como personaje, todo el dinero del Estado mexicano para influir y controlar el proceso y los resultados, porque eso así es una realidad. Y bueno, y le sumamos 24 gobernadores y gobernadoras que le van a ofrecer toda su estructura a Claudia Sheinbaum. Entonces, dice usted, la diferencia entre el 2000 y el 2024 es básicamente que el expresidente Zedillo, pues no solo no gozaba de todo lo que tiene ahora el presidente López Obrador, sino él se aleja, se distancia
del PRI, y quizá para como pensaba Ernesto Zedillo, pues consideraba, yo creo que positivo o necesario romper con 80 años del PRI o del priato, ¿no? Entonces es el personaje presidente de la República con su partido, a diferencia de un personaje que no gozaba con la popularidad del actual y sin su partido, en otras palabras, un partido muy débil y un presidente a favor de el candidato de la oposición. Sí, en efecto, aquí se conjuntan muchas cosas, Oscar Mario. Por eso para mí la decisión de la presidencia de la República es muy clara. Bueno, al día de hoy. Pero mira, yo conozco estos antecedentes y precedentes. Tendría que ocurrir algo muy grave para que Claudia descendiera en el nivel de aceptación. O ganara, en otras palabras, por las buenas no gana, ¿está diciendo eso usted? No, yo estoy diciendo que es complicado que la alcancen en su nivel de aceptación y en su nivel de no solo repuntamiento en las encuestas. Es muy difícil, y en los 8 meses, 5 meses o 9 meses que restan, lograr ascenderla y rebasarla matemáticamente, científicamente, es muy complicado. A Claudia Sheinbaum. Es muy complicado sí. que rebasen a Claudia, o ni siquiera que la alcancen, aún con todos los problemas que se pueden presentar. A mí me preocupaba el proceso interno. Para mí el proceso interno salió bien, para mí el proceso está legitimado, y para mí el que esté avanzando ella va consolidando su fuerza electoral. Para mí, repito, creo que la oposición, sin abandonar a Xochitl, no estoy diciendo eso, pero se van a concentrar en los lugares que se pueda ganar. Congreso de la Unión, que esa es la segunda etapa, y Ciudad de México, que sienten que son competitivos y que si van juntos pueden dar la sorpresa, según ellos, en la Ciudad de México, donde ya en el 21 se perdió por Morena 9 alcaldías, y si hubiera sumado la oposición que ahora está junta, quizás se hubieran perdido más, y la propia ciudad. A eso le apuestan, por eso la lucha de ellos por obtener la candidatura en la Ciudad de México de este bloque opositor va a ser muy fuerte, mucho más que la candidatura presidencial que obtuvo Xochitl. La lucha se va a encarnizar más, no quiero decir encarnizar, va a ser una disputa más cerrada, Oscar Mario, la que realicen por la Ciudad de México el bloque opositor, pensando en que probablemente ahí esté la posibilidad de ganar la Ciudad de México y el Congreso empatarlo, y que Morena no tenga mayoría calificada o mayoría absoluta. Bueno, ¿y cómo va este proceso, Ricardo Monreal? ¿Ya le dieron la bendición para ser el candidato o no? No, a ver, pues ya se le dieron o no. No, todavía no. Todavía no. Mira, las enseñanzas de la vida son interminables. Y por eso yo estoy muy tranquilo. No, ok, pero dentro de, en esa tranquilidad, ¿cómo va? Mira, yo logré 2 cosas. Ajá. Una, participar en un momento clave de mi vida, pero estoy consciente que la correlación de fuerzas en la toma de decisiones cambió. A partir del jueves, con el traslado, entrega del bastón de mando simbólico, sí cambió la toma de decisiones. Y entonces creo que la decisión ya la tomó la doctora Claudia, y no creo que esté yo ahí en esa posición. Y soy un político muy... A ver, está diciendo que ya no lo van a dejar concursar por la jefatura de gobierno. Ya no. Mira, tengo que decidir. Porque, no, mira, pero es que no va a decidir usted, Ricardo, entonces, hombre. Se va a repetir el fenómeno. Gran parte de la gente, ¿por qué tendría que votar por mí si me sentían alejado del presidente de la República? Si yo tuve 2 años con quizá discursivamente alejado de él,
por mi posición personal, por mi independencia, por mi criterio sobre la Constitución y la defensa férrea de la Constitución, me alejó del presidente, y porque no acepté en su momento ser el responsable de la debacle electoral del 21. Eso me alejó del presidente, lo digo con toda responsabilidad, y me alejó también de la base de Morena. Entonces, ¿por qué ellos votarían por una persona como yo? Sienten que estoy alejado del presidente. Ellos se fueron con la persona que creían que estaba cercana al presidente, porque de esa manera la militancia y los simpatizantes piensan que le ayudan al presidente, optando por la gente cercana al presidente. Sí. Lo mismo va a ocurrir en la Ciudad de México. ¿Por qué votarían por mí si hay una persona muy cercana a la doctora y obviamente con una intención más arriba, porque la ven o lo ven muy cercana a la doctora? Bueno. Y votar por él, optar por él, es como ayudarle a la doctora. Entonces ya sería un segundo suicidio, y yo ya no estoy dispuesto a ir a otro suicidio. El suicidio primero estuve de acuerdo y traté de dar lo mejor de mí, agradeciendo, por cierto, a todos los que creyeron en mí. Lo hice con sinceridad, lo hice con autenticidad, recorrí pueblos, más de 100 asambleas informativas, traté todo. de que mi propuesta fuera muy sensata. Pero ya no va a ser masoquista, ya no va a ser Pero- masoquista, pero- ya no. Pero la gente decidió Bueno, que es no. realista, más que masoquista. Soy Oiga, realista, a ver, la don gente- Ricardo, le están La preguntando. gente me dio Sí, una votación muy baja, de Sí. 6.5%. por la presidencia. ¿Por qué tendría que repetir cuando veo que la ciudadanía no está Bueno. en ese proceso de apoyarme, y volver a una situación en donde hay una Bueno, entonces persona contésteme cercana esto. a la jefa A ver, o como a la catedrático, doctora? universitario, porque eso le da mucho más amplitud para poder contestar sí o no. A ver, entonces, dice Ricardo Monreal, pero dígame, ¿tienes razón, sí, ya o no? Claudia Sheinbaum, por todo lo que dije, no me apoya para ser candidato de Morena para concursar por la jefatura de gobierno, es Omar García Harfuch. Dígame, sí, eso dije. Dígame, Ricardo. No, yo no puedo No, decir ¿cómo no? eso. ¿Cómo no? A ver, no, ¿cómo no? No No, puedo ¿cómo no? decirlo porque Bueno, pero usted todo ya el no, mundo usted lo ya no. sabe, Pero, a ver, yo usted ya tengo no. respeto por todos. Usted tengo ya no. respeto por todos. Usted ya no. Y no quiero meterme porque ya bastantes problemas he tenido y ahora quiero dedicarme a la paz. Por eso, pero usted ya tranquila, no. a la paz Usted ya terrenal, no. Usted a ya no. escribir, Sí. a tus comentarios, si me sigues permitiendo cada 8 días hacerlo, a mi vida privada, a cumplir algunos compromisos editoriales, a decir, cumplí, y agradezco mucho a la gente que me ayudó, Sí. pero también tengo que saber, el político tiene que saber sus momentos, y tiene que saber cuándo sirve Sí. y cuándo Pero no. hoy Ricardo cuándo es Monreal se aceptado y corta la cuándo no. coleta, se corta la coleta de la vida política en este país. No, no tanto. No Nunca tanto. me voy a retirar de la política. Pero va a estar ahí porque- en el ruedo, ¿cómo se dice en la...? Así es, pero digo, el que dice no. que se va a retirar de la política es falso. Quizás ya no sea servidor público, pero político va a ser toda mi vida en la academia. Bueno, se en la descarta como candidato a intelectualidad. la jefatura de gobierno, Ricardo. No lo sé todavía. Pero casi, estoy casi. Estoy viendo las señales. Casi, Yo ok. soy hombre de señales y no soy ¿Va a un ser hombre o suicida. mujer, el que concurse? No lo sé, tendrá que preguntarle a la Si es doctora. hombre, dijo usted, es Omar García Harfuch. Bueno, más o menos. No, yo no ¿Y digo si es nada. mujer, quién? ¿No? No, yo no sé, mira. Bueno. Disfruta de deliciosas recetas culinarias y grandes historias gastronómicas en Salud por Eso. Descubre el mundo foodie desde tu hogar descargando la app Te Veo Ahí. Disponible en Google Play, Google TV, Amazon Fire TV, Roku y LG. Javier Poza en Fórmula, lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por Grupo Fórmula. Cierra tu día bien informado en compañía de un periodista